la reacción del cloruro de acetilo con el agua para formar el ácido acético. O sea que el reactivo pues es el mismo que estábamos considerando en el ejercicio anterior, ¿verdad? O sea que sería la misma estructura del cloruro de acetilo. La voy a hacer yo línea angular por aquello de que no nos tome mucho tiempo. Y bueno, esta sería la estructura, ¿verdad? Del cloruro de acetilo reaccionando con el agua, ¿verdad? Entonces ya decíamos, en el caso pues del agua, tenemos un átomo de oxígeno que tiene dos pares de electrones solitarios. Y la flecha del primer paso, pues, bueno, para los que no se conectaron a la reunión anterior y todavía no les ha quedado chance de ver la grabación, pues recuerden que habíamos mencionado que este grupo carbonilo, pues, es un sitio, ¿verdad?, de reactividad por el hecho de que este doble enlace está polarizado, ¿verdad? Este carbono tiene una carga parcial positiva. Como ya hemos mencionado en otras ocasiones, pues pensar, ¿verdad?, que estos mecanismos de reacción siempre van a implicar, ¿verdad?, esta atracción entre cargas opuestas, ¿verdad? Así que esta carga parcial positiva, pues atrae a estos electrones cargados negativamente, ¿verdad? Y así como ese carbono está cargado positivamente, pues recordar que este oxígeno tiene una pequeña carga negativa, ¿verdad? Así que cuando este ataque se da, eso hace que el oxígeno pues atraiga, ¿verdad?, a los electrones más débilmente retenidos, que en este caso son los electrones del enlace pi, hacia el átomo de oxígeno, ¿verdad? Y este sería pues el primer paso del mecanismo. Y eso nos llevaría a que, como ya habíamos mencionado, se forme el intermediario tetraédrico, ¿verdad? Donde ese carbono pues quedaría unido al grupo metil, quedaría unido al oxígeno, que tendría 3 pares de electrones solitarios, una carga negativa, estaría unido también al cloro y estaría unido a pues el nucleófilo que acaba de atacar, ¿verdad? Que sería el oxígeno. Ay, perdón. Al oxígeno, y entonces este oxígeno está unido pues a 2 átomos de hidrógeno, por lo que quedaría formando 3 enlaces y ya solo tendría un par de electrones solitarios. Aquí recordemos que en los mecanismos es importante colocar todas las cargas, ¿verdad?, que corresponden. Este oxígeno tendría una carga positiva. Entonces aquí sí recuerdan, ¿verdad?, el mecanismo que estábamos considerando, decíamos, ¿verdad?, que en un mecanismo con un nucleófilo neutro, pues el primer paso va a ser este que acabamos de representar, que es el ataque del nucleófilo al carbono al carbonilo, la ruptura de ese enlace pi, que como ya decíamos es el enlace más débil, se las va a hacer un poco más grande para que lo vean. Y en el segundo paso, entonces decíamos, si representáramos que aquí se formara el doble enlace, pues quien sería la base más débil, que sería el ion cloruro, ¿verdad? Por lo que mencionábamos que iba a haber un paso intermedio, ¿verdad? O un paso previo a que se vuelva a formar el enlace pi, y es el hecho de que ese nucleófilo tiene que desprotonarse. Entonces aquí decíamos, pues va a haber una base que desprotone, que dependiendo de quién sea el nucleófilo, pues ese va a ser esa misma base, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues pensamos que el agua no solo está ahí actuando como reactivo, sino que también se encuentra como solvente, es decir, se encuentra en cantidad suficiente como para que alguna otra de las miles de moléculas de agua que hay ahí se comporte como una base, ¿verdad? Que además ya, pues eso lo hemos venido aprendiendo desde nuestras clases de química general, que el agua se puede comportar como un ácido o como una base, ¿verdad? Así que en este caso, quien desprotonaría, no sé si este paso, si habían utilizado todos el agua
de los que ya habían intentado hacer el mecanismo, ¿vamos bien? ¿Vamos iguales? ¿O hay alguien que había hecho algo diferente? Yo lo tengo igual. Ok, bueno, entonces aquí sería el agua quien desprotonaría y ahí pues eso nos llevaría a que se formaría un segundo intermediario, ¿verdad? Tetraédrico, donde pues ya hemos dicho ese carbono va a estar unido a este grupo metil, va a continuar unido al oxígeno, que tiene 3 pares de electrones solitarios, una carga negativa, va a estar unido al cloro y va a estar unido ahora ya no al agua, sino que a quien quedaría unido en este caso, pues sería a un OH, ¿verdad? Entonces ya sabemos que el grupo H es un mal grupo saliente, ¿verdad? Y por eso es que es importante desprotonarlo, para que realmente cuando ocurra ese último paso, que como ya hemos dicho, ¿verdad? Este intermediario es inestable porque pues ese carbono está unido a 3 átomos que son más electronegativos que él, entonces tiende a descomponerse, ¿verdad? Es decir, tiende a separarse y eso lo que hace es que pues se restituya, como ya decíamos, el enlace pi y esa vuelta a formar del enlace pi pues provoca la salida de la base más débil, ¿verdad? Que en este caso pues es ese ion cloruro. Y eso nos llevaría a la formación de nuestro producto, que en este caso pues sería el ácido acético. Bueno, así lo habían hecho. Recuerden lo que yo les he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Asegurarnos de que tenemos el número de pasos que corresponde en el mecanismo, que en este caso tendrían que ser 3 pasos. Cada uno de estos pasos pues implica 2 flechas curvas, si ustedes se fijan, o sea que tendrían que tener las 6 flechas curvas. Y lo otro, como ya les he mencionado, es importante, ¿verdad? Que en esos intermediarios, si hay alguna carga formal, pues que coloquemos esa carga formal. Entonces, ¿así lo habían hecho? ¿O no? Más o menos. Sí, así me quedó. Ok, ¿y los demás? A mí igual así me quedó. Así les habían quedado. Bueno, ¿y el inciso B? ¿Lo habían intentado hacer o no? Yo lo estoy terminando ahorita. Ok, bueno. Bien, entonces si quieren les doy un par de minutos ahí. Yo, como les digo, les voy a hacer trampa porque tengo la pizarra. Entonces solo voy a borrar aquello en lo que va a cambiar. Porque tendríamos que estar de acuerdo que, bueno, que es el mismo reactivo, que es el cloruro de acetilo. Entonces, pues van a haber algunas cosas que van a ser, que se van a mantener igual. En lo que ustedes pues ahí terminan de hacerlo. Bueno, lo primero es que puedan hacer la estructura de la metilamina, ¿verdad? Entonces habíamos mencionado que en el caso de las aminas, pues son derivados o compuestos orgánicos, ¿verdad? Que derivan del amoníaco, donde 1, 2 o 3, ¿verdad? De esos hidrógenos del amoníaco han sido sustituidos por un grupo alquil. En este caso, pues como nos dicen que es la metilamina, solo hay uno de esos hidrógenos que se sustituyó, por lo que quedarían 2 hidrógenos, ¿verdad? Unidos a él. Como ya hemos dicho, pues tanto el agua como los alcoholes, que bueno, aquí no sé si se fijan, pero con estos 2 ejercicios, el libro pues nos está llevando a tener ejemplos de las 3 reacciones que decíamos que podían sufrir los cloruros de acilo, ¿verdad? Porque pues en este
que es el que nos planteaba el libro, nos daban el mecanismo para la reacción del cloruro de acilo con los alcoholes, ¿verdad? Que es una de las reacciones que decíamos que podían sufrir. Este que acabamos de hacer ahorita, bueno, que ya lo borré, pero el que ustedes tenían ahí en el inciso A, es la reacción de un cloruro de acilo con el agua, y en este caso pues estamos viendo la tercera reacción, que es la reacción de los cloruros de acilo con el amoníaco o con una amina, ¿verdad? Entonces, bien, como ya decíamos, este primer ataque, pues este primer paso va a ser igual, ¿verdad? Implica dos flechas curvas, la primera que sale del par de electrones solitarios del nucleófilo hacia el carbono, del carbonilo, que tiene una pequeña carga positiva, lo que provoca la ruptura del enlace pi, y que ese par de electrones pi se queden como pares solitarios, ¿verdad? Y pues aquí tendríamos que a este carbono lo que quedaría unido sería el nitrógeno, que como ya decíamos, pues está unido a un grupo CH3 y a dos hidrógenos. Y como queda formando 4 enlaces, entonces ya ahí pues ya lo tenemos en forma de ion, ¿verdad? Recordar aquello de los patrones comunes de enlace, ¿verdad? Cuando el nitrógeno está formando 4 enlaces, pues tiene una carga formal positiva, ¿verdad? Y esto es lo que les digo que siempre es importante en el mecanismo colocar, ¿verdad? Si hay alguna carga formal, pues hay que representarla ahí, ¿verdad? En este, pues como ya decíamos, en este segundo paso, pues si aquí nosotros representáramos que se vuelve a formar en este momento el enlace pi, entonces quien tendría que salir es el ion cloruro porque es la base más débil. Pues para que, si aquí se volviera a formar el doble enlace, no saldría el ion cloruro, ¿verdad? Porque en este caso la base más débil sería ¿verdad? Que sería las aminas, ¿verdad? Porque las aminas orgánicas son bases débiles, comparándolas, por ejemplo, con los iones hidróxido, con los iones amiduro, o ion carbonato, por ejemplo. Entonces aquí, pues para asegurarnos de que quien salga sea el ion cloruro, como mencionábamos, deberá de ser desprotonado, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo va a desprotonar? Pues ya decíamos, y específicamente en esta reacción mencionábamos, ¿verdad? Tenemos el doble de aminas de lo que tenemos de cloruro de acilo, ¿verdad? O sea que ahí hay suficientes aminas como para que, y estas, ¿verdad? A semejanza del agua, también se pueden comportar como ácidos y como bases, así que otra de las muchas aminas que se encuentran ahí en el tubo de ensayo donde estamos llevando a cabo la reacción, pues vendría y desprotonaría, ¿verdad? A este nitrógeno. Entonces este nitrógeno se uniría a este protón y este par de electrones quedarían aquí, ¿verdad? Con el nitrógeno. Y eso nos formaría un segundo intermediario que ya pues se vuelve en una base más fuerte, como hemos mencionado, ¿verdad? Si acaso saliera como un ion amiduro con dos pares de electrones solitarios, que es una base muy, muy fuerte. Así que aquí sí ya nos aseguramos de que si en este momento se vuelve a formar el doble enlace, quien va a salir, pues va a ser el ion cloruro, ¿verdad? De manera que quien se formaría, en este caso, aquí todas en líneas angulares, pues sería la N-metilacetamida. Bueno, no sé si lo habían hecho así, el mecanismo. ¿O no? Así me quedó. Así les quedó. Sí. ¿Y a los demás lo intentaron hacer? ¿O no? ¿O solo María José se quedó trabajando? Más o menos. En el primero y en el segundo me salieron mal las varias cosas. Ok. Bueno, pues ahí entonces hay que fijarse. Bueno, como ya les decía, ¿verdad? Cuando el nucleófilo es neutro, pues son 3 pasos que ya los teníamos aquí en el resumen, ¿verdad? Son 3 pasos y como les mencionaba, cada uno de los pasos pues tiene 2 flechas curvas, ¿verdad? Así que ahí pues, ¿qué les puedo decir yo? Que vuelvan a repasar
¿verdad? Ahí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda. No. Bien, pues entonces si no hay dudas, pasaríamos a la reacción de los siguientes que serían los ésteres, ¿verdad? Entonces ahí en el libro, pues continúa justo de donde nos quedamos con la sección 11.7, lo que son las reacciones de los ésteres, ¿verdad? Ya decíamos, los ésteres son menos reactivos que los cloruros de acilo, por lo tanto, los ésteres no reaccionan con el ion cloruro, ¿verdad? Porque el ion cloruro es una base más débil que el ion alcoxi que ya está en los ésteres, ¿verdad? Entonces, en el intermediario tetraédrico, quien se eliminaría nuevamente sería el ion cloruro. Entonces, ¿con quiénes reaccionan los ésteres, verdad? Entonces, ya decíamos, un éster puede reaccionar con el agua para formar un ácido carboxílico y un alcohol. Ya dijimos que el ácido carboxílico y sus derivados, todos reaccionan por un mecanismo que se llama sustitución nucleofílica de acilo. Pero, aunque ese es el mecanismo general, hay algunas reacciones que ya tienen unos nombres específicos. Entonces, por ejemplo, esta, donde pues cuando un éster reacciona con el agua, lo que se hace es que se rompe ese enlace éster por acción del agua, se conoce con el nombre de hidrólisis, ¿verdad? Recordemos que lisis significa ruptura e hidro viene de lo que es el agua, ¿verdad? Entonces aquí lo podemos leer, esto, ¿verdad? De que una reacción de hidrólisis es una reacción que involucra al agua como reactivo y que convierte a un compuesto en dos, ¿verdad? Y justo como les decía yo, eso es lo que significa la palabra lisis, ¿verdad? Que es ruptura. Por eso es que estas reacciones para el éster, por eso se llaman hidrólisis de los ésteres. El mecanismo sigue siendo un mecanismo de sustitución nucleofílica de acilo, pero la reacción recibe este nombre. Como mencionábamos, también los ésteres pueden reaccionar con un alcohol, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando un éster reacciona con un alcohol, se forma un nuevo éster y un nuevo alcohol. En este caso, como igual, ¿verdad? Tenemos esa ruptura del enlace éster, sigue siendo una lisis, solo que en este caso ya no es una hidrólisis, sino que esta recibe el nombre de alcohólisis, ¿verdad? Entonces aquí lo podemos leer. La alcohólisis es una reacción en la que un alcohol convierte un compuesto en dos, ¿verdad? Y es lo que vemos aquí, ¿verdad? Que este éster pues se rompe, este enlace éster se rompe y se forman dos compuestos, el alcohol y un nuevo éster, ¿verdad? Entonces estas, pues tenemos estas reacciones, la hidrólisis, la alcohólisis, y ya lo vamos a ver, también existen las aminólisis, ¿verdad? Esta en particular, la de la alcohólisis de los ésteres, también se conoce con el nombre de transesterificación, ¿verdad? Y eso aquí nos lo dicen, ¿verdad? Esta particular reacción de alcohólisis se llama transesterificación, porque un éster se convierte en otro éster, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora que están, pues, lo escuchamos, ¿verdad? Con frecuencia, por ejemplo, cuando leemos ahí, ¿verdad? O vemos que es una persona trans, por ejemplo. Entonces, cuando dicen, ¿verdad? Es una mujer trans, es una persona que nació siendo hombre, pero se hizo un cambio de sexo, ¿verdad? Que bueno, realmente ya sabemos que científicamente no se puede cambiar el sexo. Pero, por ejemplo, un hombre lo que podría hacer es cortarse, ¿verdad? Hacerse una amputación de su miembro, de su pene, ¿verdad? Y testículos y demás, y hacerse una cirugía plástica para que pues esa zona pareciera una vulva, dijéramos, ¿verdad? Una vagina. Pero sabemos que realmente pues no va a tener esa persona el sistema reproductor, ¿verdad? O sea, no va a tener trompas de falopio, ni va a tener útero, ni nada de eso, ¿verdad? Pero puede parecerse, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Porque ahí lo que es importante es entender esto de trans, ¿verdad? O sea, el trans es un cambio, en teoría, de pues un sexo a otro, pero como ya decíamos, pues científicamente ahí hay que reconocer que no se puede hacer esto, ¿verdad? Podemos cambiar la apariencia, pero no realmente lo que internamente hace, ¿verdad? A un hombre, hombre y a una mujer, mujer. Pero esto es lo que ocurre aquí, más o menos, ¿verdad? Es decir, en una reacción de transesterificación, un alcohol
intercambia, dijéramos, ¿verdad? O cambia esta porción que justo aquí, pues el libro nos la presenta subrayada, ¿verdad? De 2 colores para que podamos identificar cuál es ese cambio que se hace, ¿verdad? Entonces aquí, si ustedes se fijan, pues lo que se hace es que se cambia el grupo alcoxi que está en el éster por el nuevo grupo alcoxi proveniente del alcohol, que es al cual va a quedar unido, ¿verdad? En ese caso. Ay, perdón, ustedes, lo siento. Entonces, en este caso, pues, esto, así es la reacción, ¿verdad? Entonces, si se fijan, no se forma un producto diferente de la hidrólisis, ¿verdad? Porque en la hidrólisis, a partir de un éster, se forma un ácido carboxílico y un alcohol. En este caso, a partir de un éster y un alcohol, se forma otro éster y otro alcohol, solo que son diferentes, ¿verdad? No son el mismo. Y bueno, y la última, que era la que les decía yo, que es la de la aminólisis. Entonces, los ésteres, aquí lo podemos leer, ¿verdad? Los ésteres reaccionan con las aminas para formar las amidas. Una reacción en la que una amina convierte un compuesto en 2 compuestos se llama aminólisis. Entonces, si se fijan, pues lo de lisis quiere decir ruptura para formar 2 nuevos compuestos. Dependiendo de quién sea ese reactivo, pues vamos a tener una hidrólisis o una alcohólisis o vamos a tener una aminólisis, ¿verdad? Pero como ya les decía, el mecanismo, aunque reciban nombres diferentes, pues el mecanismo es el mismo, que es el de sustitución electrofílica de acilo, ¿verdad? Y entonces en este caso, pues un éster va a reaccionar con el amoníaco o con una amina para formar lo que sería la amida y un alcohol, ¿verdad? Entonces aquí pues estas serían como las 3 reacciones. Como ya hemos visto, estos grupos alcoxi que están aquí subrayados de amarillo son malos grupos salientes. ¿Por qué? Porque son las bases conjugadas. Aquí déjenme, voy a pasar a la pizarra. Recuérdense de cuando lo vimos en el caso de los alcoholes, ¿verdad? Decíamos, los alcoholes pueden comportarse como ácidos en presencia de una base fuerte. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el metanol, y fue una de las actividades que hicimos en el laboratorio, ¿verdad? Que ustedes le adicionaron sodio, o no me acuerdo si fue potasio, y entonces decíamos, ¿verdad? Estos que no son tan fuertes como el ácido sulfúrico, obviamente, ¿verdad? Ni siquiera son tan fuertes como el ácido acético. Incluso el ácido acético es un ácido, aunque no es fuerte, porque pues lo echamos a la comida, ¿verdad? Y no se nos deshacen los dientes, ni se nos abren los labios, ni nada de eso, ¿verdad? Los alcoholes son, o sea, ya el ácido acético, que está presente en el vinagre, es un ácido. Los alcoholes son ácidos, o sea, son menos ácidos que el ácido acético, que aunque es un ácido débil, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que tener claro. Este ácido, pues en presencia de una base, perdón, este alcohol, en presencia, por ejemplo, de una base fuerte como el ion hidróxido, entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Pues este ion hidróxido, por ser él una base fuerte, podría venir y desprotonar, ¿verdad? A este y formar el ion alcoxi que mencionábamos, ¿verdad? En este caso, pues el otro producto que se formaría sería el agua, ¿verdad? Cuando el ion hidroxi se protonara. Pero aquí lo importante es que este es un ácido débil, ¿verdad? Y sabemos que la relación entre un ácido y su base conjugada es la opuesta. Ya tenemos el ejemplo que les digo yo, que me imagino, espero yo que se lo imaginen, ¿verdad? Ustedes les echan, o sea, se comen las tajaditas con vinagre, ¿verdad? Y entonces no les pasa nada. No, como les digo yo, ni se les deshacen los dientes, ni se les parten los labios, ni la garganta, ni nada. Ustedes lo consumen sin ningún problema. Los alcoholes son más débiles todavía que el ácido acético. Entonces, este es un ácido débil. ¿Cómo va a ser su base conjugada? En este caso, su base conjugada es una base fuerte. O sea, un mal grupo saliente. Malísimo grupo saliente. Entonces, aquí, no sé si ustedes se fijaron ahorita que lo estábamos viendo en el libro. Yo no le hice, pues, mucho énfasis, perdón.
Permítanme que es una ventana la que quiero compartir. No sé si se fijaron, yo no hice énfasis, pero en todas ellas, no sé si ustedes lo vieron, aparece el ácido. ¿Lo ven? En la hidrólisis está el éster, el agua y sobre las flechas el ácido. En la alcohólisis tenemos el éster, el alcohol y sobre las flechas el ácido, ¿verdad? En el caso de la aminólisis, pues obviamente no tenemos el ácido porque ya hemos dicho, ¿verdad? Si tenemos un ácido, entonces ¿quién va a reaccionar primero con el ácido? Va a reaccionar primero con el ácido la amina y entonces protonándose y entonces ya no tendría este par de electrones solitarios. Pero si se fijan, tenemos aquí el calor, ¿verdad? Es decir, hay otra cosa ahí que ayuda a que la reacción se lleve a cabo, porque por sí solos, o sea, en ausencia de calor o en ausencia de un ácido, la reacción no va a ocurrir. ¿Por qué no va a ocurrir? Porque esta sustitución está implicando que salga un grupo que es un mal grupo saliente. Entonces va a requerir, ¿verdad?, de alguien que le ayude. Entonces, bueno, aquí el libro les pide que hagan un mecanismo con las reacciones no catalizadas, pero a mí siempre lo he pensado que me parece que es como un esfuerzo innecesario, porque en la vida real la reacción no va a ocurrir, ¿sí? Sin el ácido, ¿verdad? Pero es como más o menos para que ustedes puedan proponer los mecanismos, pero como les digo yo, como no ocurre en la vida real sin el ácido, entonces no vamos a centrarnos, ¿verdad?, en hacer esos ejercicios y de hecho, si ustedes se fijan, esta sección 11.7 es bien cortita, o sea, es una reacción, es una sección que solo dura una página. Ya en la sección 11.8, entonces ahí sí, ya les hablan de la hidrólisis y de la transesterificación de los ésteres con catálisis ácida. Y aquí entonces les explican todo lo que yo les acabo de explicar ahorita, ¿verdad? Que bueno, ustedes ya lo podrán luego leer ahí, ¿verdad? Lo importante ahí quizá es que leamos esto, ¿verdad? Porque esto sí es como, son como reglas de los mecanismos que si nosotros nos las aprendemos, pues eso nos ayuda un montón, ¿verdad? Entonces las podemos leer. Todos los productos e intermedios orgánicos en medio ácido son neutros o poseen carga positiva. Y entonces, por ejemplo, ustedes, bueno, ahí me podrían preguntar ustedes, bueno, pero en estos mecanismos que hemos hecho, los anteriores, ¿verdad? Cuando decimos, ¿verdad? Los cloruros de ácido, pues como ya decíamos, los cloruros de ácido tienen buenos grupos salientes. Entonces, no aplica para ellos, porque ahí realmente no teníamos un ácido, ¿verdad? Y aquí este detalle, ¿verdad? Todos los productos e intermedios orgánicos en medio ácido son neutros o poseen carga positiva. Los productos e intermedios cargados negativamente no se forman en medio ácido. Y por eso es que les digo yo, ¿verdad? En los mecanismos es importante que usted ponga las cargas formales positivas o negativas. Si estamos hablando de una reacción en medio ácido, no vamos a tener intermedios cargados negativamente, porque en medio ácido, esos intermedios, o sea, esos carbaniones, dijéramos, ¿verdad? O esos iones con carga negativa, no se forman. En medio ácido, los intermedios o van a ser neutros o van a tener carga positiva, pero nunca van a tener carga negativa. Diferente es si nosotros nos encontramos en un medio básico, ¿verdad? En un medio básico, todos los productos o intermedios van a poseer, bien sea o una carga negativa o van a ser neutros. Aquí ocurre lo contrario. Los productos e intermedios cargados positivamente no se forman en medio básico. Y por eso es como les digo yo, ¿verdad? Son como dos reglitas súper importantes, ¿verdad? Que eso les va a ayudar un montón en los mecanismos. El mecanismo es en medio ácido, la reacción ocurre en medio ácido. No van a haber intermediarios cargados negativamente, ni productos cargados negativamente. La reacción ocurre en medio básico. No van a haber ni intermediarios ni productos cargados positivamente, ¿verdad? Porque obviamente en medio ácido, cualquier cosa que tenga una carga negativa, si estamos en un medio ácido, se protonaría. Y en medio básico, cualquier cosa que estuviera cargada positivamente se desprotonaría. Y por eso es que no, pues no van a ocurrir, ¿verdad? O sea, eso no se va a dar, ¿verdad? Y ahí, pues, como les digo yo, es importante tener eso claro. Entonces, bueno, aquí más adelante nos dan
¿cuál es el mecanismo? Entonces aquí si ustedes se fijan, ya este mecanismo, el de la hidrólisis de un éster, se parece bastante al mecanismo que habíamos hablado para los ácidos carboxílicos, en el sentido de que tiene varios pasos. Ya no son ni 2 ni 3, como en el caso de los cloruros de acilo, sino que aquí ya hablamos de más pasos, ¿verdad? Y de hecho, si se fijan, bueno, ahí habría que ver si hicieron el ejercicio. Les pido disculpas porque se me fue el página de crearles el espacio. El miércoles había quedado un ejercicio de tarea. Bueno, para los que no han visto el video, bueno, la grabación y que no se habían dado cuenta todavía, el miércoles quedó una tarea, pero a mí se me había olvidado crearles el espacio. O sea, les puse, cuando les compartí el enlace de la grabación, les puse tomar nota de que quedó tarea, pero no me acordé de crearles el espacio para que subieran la tarea. Hoy en la mañana sí ya les creé el espacio, ¿verdad? Así que, pues, para los que no sabían que había tarea, pues les va a quedar chance para que lo hagan. Pero en ese mecanismo que fue con el que comenzamos la reunión el día de hoy, yo les decía, recuerden que hay 5 pasos, ¿verdad? En las reacciones de un ácido carboxílico, y habíamos dicho, los ácidos carboxílicos no van a reaccionar a menos que se encuentren en un medio ácido. Lo mismo estamos viendo ahorita para los ésteres. Entonces, si se fijan, ¿cuál es el primer paso en el mecanismo de la reacción de un éster? También es la protonación, ¿verdad? Entonces, aquí lo podemos ver, que sería este primer paso, ¿verdad? La protonación del oxígeno del carbonilo, porque lo habíamos visto el miércoles, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y bueno, vamos a ver si me puedo mover entre las dos, entre la pizarra y el libro, para que vean ustedes. Creo que tal vez si lo hacemos así, lo podemos ver. Bueno. Entonces, bien, este es el mecanismo que les digo yo que fue con el que nos quedamos en la reunión del miércoles, ¿verdad? Y entonces aquí, pues tenemos ese primer paso que decíamos que es la protonación del oxígeno del carbonilo. Y mencionábamos que con esta protonación del oxígeno del carbonilo, lo que logramos, ¿la están viendo o no la están viendo? Sí se mira. Ok, va. Bueno, entonces decíamos que aquí se forma un intermediario que está estabilizado por resonancia, ¿verdad? Entonces decíamos aquí que en este intermediario, cuando este oxígeno se protona, este oxígeno queda con la carga positiva y, bueno, es un átomo electronegativo, lo que va a tender es a atraer, ¿verdad? Hacia sí los electrones, de manera que realmente el intermediario más estable va a ser este. Bueno, que de hecho no es tan estable, ¿verdad? Porque este carbono queda con carga positiva, pero este oxígeno queda en su estado neutro, ¿verdad? Y entonces por eso mencionábamos el miércoles, ¿verdad? Que la protonación del oxígeno del carbonilo vuelve a este carbono más susceptible de ser atacado por un nucleófilo, aunque el nucleófilo sea un nucleófilo neutro o un nucleófilo débil, ¿verdad? Entonces esto, lo mismo que explicábamos para los ácidos carboxílicos, aplica para el caso de los ésteres, ¿verdad? Al protonar, que era lo que estábamos viendo aquí en el libro, al protonar este oxígeno de el carbonilo, entonces aquí podemos ver, aquí la autora no pone la otra estructura, ¿verdad? Sí están viendo el libro, ustedes o no están viendo el libro. Sí, lo están viendo, ¿verdad? Ok, bueno, entonces aquí si se fijan, este oxígeno queda con la carga positiva, pero ya decíamos que no es, ese oxígeno con carga positiva pues no es la forma más estable. Lo que va a ocurrir es que este oxígeno va a jalar sus electrones hacia sí y este carbono va a quedar con la carga positiva. Pero bueno, como decíamos, como son estructuras de resonancia, recordemos que la estructura de resonancia son 2 estructuras de Lewis válidas. Ustedes pueden tener esta que pone la autora o la otra que es la que prefiero yo porque hace como ver claramente que el carbono está deficiente en electrones, solo tiene 6 y como está deficiente, entonces atrae, ¿verdad? A cualquier nucleófilo, aunque el nucleófilo sea un nucleófilo débil, ¿verdad? Entonces este es el segundo paso, que sería el ataque nucleofílico, ¿verdad? El nucleófilo se adiciona al carbono, al carbonilo. Aquí la autora habla de varios intermediarios tetraédricos, ¿verdad? Habla de intermediario tetraédrico 1, del intermediario tetraédrico 2 y del intermediario tetraédrico 3. Aquí se adicionó el agua, ya hemos dicho, si nosotros adicionamos el agua
y decimos que el doble enlace se vuelve a formar aquí, entonces ¿quién va a salir? Pues va a salir nuevamente el agua porque es la base más débil. Ya hemos dicho cómo vamos a convertir un buen grupo saliente en un mal grupo saliente tratando de que no salga, desprotonándolo, ¿verdad? Que es el tercer paso. Y eso nos forma el intermediario tetraédrico 2. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? Que es como la única diferencia que tengo yo con esta autora, es que la autora hace pensar como que es un compuesto aparte, ¿verdad? El que desprotona. En el mecanismo que nosotros mirábamos el miércoles del ácido carboxílico, yo les decía, esa desprotonación ocurre internamente, ¿verdad? Y por eso hablábamos de una transferencia de protón intramolecular, porque resulta que esos grupos están bien cerca, o sea, no es necesario que alguien externo venga, ¿verdad? Sino que ahí mismo se puede dar esa transferencia de protón para que eso que mencionábamos ahorita, ¿verdad? Que es un buen grupo saliente se convierta en un mal grupo saliente, ¿verdad? Entonces aquí lo único es que la autora hace ver, como les decía, que es una base aparte, ¿verdad? Ahí es como lo único en lo que yo disiento con ella, ¿verdad? O difiero con ella. Entonces, bueno, queda aquí ya van a ver por qué, ¿verdad? Porque primero es que dice que viene una parte, o sea, una molécula externa a quitarle este protón. Y luego, como lo que queremos hacer es deshacernos de este grupo, que es el que está unido, dice que una molécula, o hace parecer, ¿verdad? Que otra molécula externa es la que viene y protona este. Y entonces es lo que les digo yo, pues realmente la transferencia se puede dar ahí mismo, ¿verdad? En un solo paso. Y por eso vuelvo, ¿verdad? Sobre el mecanismo, porque esto ya lo había explicado yo antes. Entonces aquí, ¿qué es lo que ocurre? Ocurren las dos cosas simultáneamente. Este grupo se protona, este se desprotona. De manera que el grupo que queremos adicionar se vuelve un mal grupo saliente y el grupo que queremos eliminar se convierte en un buen grupo saliente. De manera que en el cuarto paso, que es lo que vamos a ver aquí, ocurre la salida, ¿verdad? Del grupo saliente, ¿verdad? O sea, se vuelve a formar el enlace pi y eso hace que se elimine la base más débil, ¿verdad? Que es el grupo, como les decía, que estaba unido originalmente. Y bueno, luego decíamos, cuando esto se restituye, este oxígeno queda protonado, así que en el último paso va a ocurrir la desprotonación, ¿verdad? Así que si se fijan, es el mismito mecanismo, o sea, son los mismos pasos. Protonación del oxígeno del carbonilo, adición del nucleófilo, transferencia de protón intramolecular, eliminación y desprotonación. Son los mismos, el mismo paso que hablábamos para la reacción de un ácido carboxílico con un alcohol. Son los mismos pasos para la reacción de un éster con el agua, ¿verdad? Así que, pues ya lo hemos visto de alguna manera, ¿verdad? Aquí pues la autora les va mencionando, ¿verdad? Qué es lo que ocurre en cada uno de los pasos, que pues es lo mismo que les acabo de explicar yo ahorita, así que ahí lo pueden leer ustedes después. Algo bien interesante en esto, que bueno, aquí hay como que a ver si nos acordamos o no, ¿verdad? De esto que vimos en química general 2, ¿verdad? Lo que es el principio de Le Chatelier. Como esta reacción implica un éster y un alcohol y un ácido carboxílico, entonces, ¿qué reacción? Justo el mecanismo que estábamos viendo, o sea, el mecanismo que vimos la semana pasada, perdón, la reunión pasada, es la reacción de un ácido carboxílico con un alcohol. Y ahorita estamos diciendo que un éster en presencia de agua va a formar un ácido carboxílico y un alcohol, es decir, las dos reacciones se pueden llevar a cabo. ¿Qué va a desplazar? O sea, ¿qué es lo que va a hacer que se favorezca la reacción directa en lugar de la reacción inversa, que fue la reacción que vimos el miércoles? Pues lo que determina eso, no sé si se recuerdan ustedes, ¿verdad? Pero uno puede, allá en general 2, cuando vemos equilibrio químico, se habla de este principio de Le Chatelier, ¿verdad? Y dice de que si uno,
tensiona, se habla, ¿verdad? O coloca una tensión sobre un equilibrio, pues el equilibrio se va a desplazar en un sentido o el otro. Y esos cambios pueden ser un cambio en la temperatura, un cambio en el volumen, un cambio en la presión o un cambio en la concentración de los reactivos o de los productos, ¿verdad? Y eso es lo que nos explica aquí la autora, ¿verdad? Como los intermediarios tetraédricos 1 y 3 son igualmente propensos a descomponerse cuando se alcance el equilibrio, estarán presentes tanto el éster como el ácido carboxílico. Se puede forzar el equilibrio hacia la derecha, siguiendo este principio que les decía yo, que es el principio de Le Chatelier, con un exceso de agua. O si el punto de ebullición del alcohol es significativamente más bajo que los puntos de ebullición de los otros componentes de la mezcla, se puede favorecer el equilibrio hacia la derecha destilando el alcohol en el momento en el que se forma. Pues en general 2 se hacen ejercicios de esto, ¿verdad? Cuando se dice, se forma, ¿verdad? Como uno podría desplazar y una de esas es eso, ¿verdad? Ir sacando como a medida que se va formando el producto, irlo retirando. Entonces eso fuerza a que esta reacción siga se llevando a cabo porque como vamos como bajando el nivel, entonces ¿qué hace, por ejemplo, cuando usted una llanta se le desinfla? Pues le pone aire, ¿verdad? Y se le vuelve a desinflar y le vuelve a poner aire. Y entonces eso va como asegurando que la llanta siga moviéndose, ¿verdad? Pues eso es lo que ocurre en este caso, en esa reacción, ¿verdad? Entonces ahí, para asegurarnos de que no va a ocurrir en el sentido contrario, que como les digo yo, el mecanismo que vimos el miércoles, ahorita estamos hablando de las reacciones de los ésteres. Entonces queremos que la reacción ocurra hacia esta ruptura de ese enlace, ¿verdad? Y para garantizar que eso ocurra, pues tenemos que tener abundante cantidad de agua, ¿verdad? Entonces aquí como mirábamos y les estaba diciendo ahorita, el mecanismo para la reacción inversa en la que un alcohol y un ácido carboxílico reaccionan con catálisis ácida para formar un éster y agua es exactamente el mecanismo inverso al de la reacción de la hidrólisis en un medio ácido, ¿verdad? Bueno, y de hecho implica ir en el sentido contrario, pero ya mirábamos, son los mismos 5 pasos, ¿verdad? Protonación, adición, transferencia de protón intramolecular, eliminación y desprotonación. Son los mismitos 5 pasos. Entonces, bien, ¿cómo ya esto lo habíamos explicado? Entonces les van a quedar de tarea para que lo suban también ahí a la plataforma. Este es problema 13, que bueno, aquí no hay mecanismo, ¿verdad? Porque solamente les dice qué productos se formarán de la hidrólisis de los siguientes ésteres con catálisis ácida, ¿verdad? Entonces, más o menos en lo que habría que fijarse serían en estas ecuaciones, ¿verdad? ¿Qué enlace se rompe? ¿Qué es lo que le ocurre cuando se rompe? Recordemos que se rompe el éster, pero también se rompe el agua. Bueno, ese sería uno de los problemas, ¿verdad? Que sería el problema 13. Y el otro es bueno, no, creo que solo el 13. Lo de la transesterificación mejor lo vamos a retomar el miércoles. Bueno, no sé si estamos claros, si hay alguna pregunta o alguna duda. No, todo bien. Le quería preguntar si